El 5 de julio de 1941 nació en Madrid, España, uno de los más grandes pensadores de nuestros tiempos, Antonio Escotado, quien dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre las drogas, además de haber experimentado sobre su propio cuerpo el efecto de distintas sustancias. Por si fuera poco, nos dejó uno de los más grandes textos sobre este tema en español, Historia General de las Drogas. Lamentablemente, el maestro Escotado falleció el 21 de noviembre del 2021, así que en honor a una de las más grandes mentes de la psiconáutica, he decidido hacer este video, en donde les contaré cómo fue que Antonio Escotado se interesó por las drogas, cómo fue que dentro de una prisión escribió este libro y además te contaré sobre sus principales ideas en torno a este tema. Antonio Escotado se vio interesado en estudiar la carrera de filosofía desde muy temprana edad. Sin embargo, accediendo a los consejos de su padre, decidió estudiar una carrera con más salidas profesionales. Así fue como optó por estudiar leyes. Pero la historia de Antonio Escotado y su interés por las drogas comienza en 1964, justo después de terminar su licenciatura en leyes. Un amigo le consiguió una píldora de LSD, sustancia la cual era legal en aquel entonces. Cuenta Escotado que lo que le llamó la atención de esta sustancia fue que venía acompañada por la fama de abrir dimensiones de la realidad. Tras probarla con una mezcla de miedo y curiosidad, pudo comprobar que efectivamente se abrió ante él un nuevo universo de cuestiones al entendimiento rutinario. Tras esta experiencia tomó una decisión clave para su vida. Me decidí entonces a tratar de conocer por este medio, usando la modificación química de la conciencia como una ventana a lo interno y lo externo. Hay que tomar en cuenta que en 1964 en España no existía ninguna preocupación sobre los psicodélicos. De hecho, Antonio Escotado cuenta que en las boticas podías encontrar una amplia gama de sustancias psicoactivas, lo que le facilitó empezar a experimentar con ellas en distintas dosis y en distintas combinaciones. En 1971, Antonio Escotado decidió mudarse a Ibiza, acompañado de su esposa y su hijo, para experimentar la libertad del movimiento hippie que estaba creciendo en aquel lugar. Antonio Escotado quería vivir en carne propia el comunismo, el amor libre y el consumo de sustancias psicoactivas que se promulgaban en las comunas de las islas de Ibiza. Así fue como se hizo un hippie. A pesar de que Antonio Escotado fue parte de este movimiento contracultural, en donde eran común los gurús espirituales, el pensamiento New Age y las prácticas esotéricas, siempre estuvo peleado con la superstición, asociando al pensamiento mágico con el engaño o el autoengaño. En 1975 falleció su madre, dejándole una gran herencia, con la cual fundó una discoteca llamada Amnesia. Esta discoteca se convirtió en el lugar preferido de muchos hippies para divertirse, pero también para consumir y distribuir drogas. Esto generó que Antonio Escotado tuviera problemas con la policía, y no solo eso, sino también con la mafia corso-marsellesa, un grupo delictivo que controlaba el tráfico de drogas principalmente en Francia. Justamente, tanto la mafia como la policía le hicieron una redada a Escotado. Y es que en 1983 unos amigos de él llegaron a la discoteca a pedirle que les consiguiera 10 kilos de cocaína. Antonio Escotado no tenía forma de conseguir esa cantidad. Sin embargo, curiosamente, un miembro de la mafia le ofreció el producto unos minutos después. Antonio Escotado fue el conecte entre sus amigos y el traficante de la mafia corso-marsellesa, así que al día siguiente él tenía que acudir al lugar de la transacción. Casualidad o no, en medio de la transacción apareció la policía, lo que provocó que el filósofo terminara en la cárcel de Albacete. Antonio Escotado afirma que todo esto fue un montaje organizado por la mafia y por la policía para que él se quitara de en medio. Este tiempo dentro de prisión fue clave en la vida de Antonio Escotado, ya que ahí dentro aprovechó para comenzar a escribir una de sus obras maestras, la cual lo catapultó a la fama, Historia General de las Drogas, libro que dedica a Albert Hofmann y a Tom Sachs.
Escotado empezó a recopilar todo lo aprendido de las drogas desde su primer viaje en LSD en 1964. Sin embargo, toda esta información adquirida empezó a tomar forma dentro de la prisión. De hecho, él estima que escribió 4/5 partes de este libro dentro del centro penitenciario. Si de por sí escribir una enciclopedia sobre drogas en tiempos de internet sería una tarea bastante difícil, ahora imaginemos lo difícil que sería trazar una genealogía de las drogas de 900 páginas y en 1983, sin Google y además dentro de prisión. Es por eso que este libro es considerado como una de las obras más eruditas en el tema de las drogas a nivel mundial. En este libro se abarca la historia de las drogas desde la época neolítica, pasando por el uso de drogas en Mesopotamia, el antiguo Egipto, la América precolombina, la antigua Grecia, hasta llegar a la época contemporánea. Por supuesto, también abarca el tema de la guerra contra las drogas. Este libro ha tenido más de 15 ediciones, en donde Escotado fue agregando páginas constantemente, haciendo que la obra final contara con 1542 páginas y dedicándole más de 30 años de investigación y trabajo a la versión final de este libro. Otro de sus textos más famosos en materia de drogas es el de El libro de los venenos, obra que posteriormente cambió de título a Para una fenomenología de las drogas, el cual de nuevo fue actualizado a Aprendiendo de las drogas. En este libro, Antonio Escotado presenta un exhaustivo manual de uso y consumo de los diferentes tipos de drogas que llegó a probar. Básicamente, es una guía de reducción de riesgos. Esta obra eventualmente fue agregada como un apéndice a su Historia General de las Drogas. En 1996, apenas un año después de la publicación del libro Aprendiendo de las drogas, Antonio Escotado acudió a Argentina para participar en un debate televisivo en torno a las mismas. En este programa, Escotado hizo algunas declaraciones fuertes, las cuales fueron las siguientes. Usted tiene hijos, claro, y yo los 6. Supongo que los mayores también se drogan. Cuando han cumplido los 18 años les he introducido las drogas que estaban en mi disposición y que ellos han querido. Yo creo que la única forma de quitarle el poder político a los traficantes de drogas es devolver la droga donde estuvo siempre, a la farmacia. Las drogas se inventaron para ayudar a la condición humana. Es debido a esto que antes de que este programa fuera transmitido, lo censuraron. Además, ordenaron la detención de Antonio Escotado por el delito de apología del delito. Sin embargo, cuando fueron a arrestar a Antonio Escotado, él ya se encontraba en Europa, por lo cual no lo pudieron detener. Este suceso fue un escándalo mediático que dio origen a varios debates sobre la libertad de expresión y las drogas en múltiples programas de Argentina. El acontecimiento fue tan mediático que incluso Maradona, quien justamente acababa de admitir públicamente su adicción a la cocaína, opinó en contra de Antonio Escotado, y Carlos Menem, quien era el actual presidente de Argentina, incluso llegó a pedir su extradición. Desde el punto de vista de Escotado, el miedo a las drogas que existe actualmente no es más que un fantasma paranoico, que viene a sustituir a fantasmas del pasado como el miedo irracional a la energía nuclear, desplazando este miedo de lo externo al miedo a lo interno. El miedo a las drogas, según Antonio Escotado, hace que su función predominante sea la de separar a cierto sector de la sociedad, de tal manera que la política antidrogas genera mayor daño que el de las drogas en sí mismas. Pero la mayor razón por la que Antonio Escotado peleaba contra el prohibicionismo es porque él defendía la libertad. De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Con estas palabras inició su libro Aprendiendo de las drogas. Tras haber dejado Ibiza, después de los problemas con la mafia corso-marsellesa y su tiempo en prisión, se fue a vivir de nuevo al lugar que lo vio nacer, Madrid. Sin embargo, decidió regresar al lugar en donde encontró su libertad, a pasar sus últimos días de vida, las islas de Ibiza. El 21 de noviembre del 2021, en su cuenta de Twitter administrada por su hijo, apareció un tuit que decía lo siguiente: "Descanso en paz, arropado por mi familia".
Es así como a los 80 años falleció una de las mentes que más nos iluminó en materia de drogas. Que en paz descanse el maestro Escotado. Si quieres conocer la vida, la obra y las ideas de otros psiconautas, visita esta lista de reproducción. Ahí encontrarás videos sobre Aldous Huxley, Terence McKenna, María Sabina, Albert Hoffman, Alexander Shulgin y otros grandes pensadores de la psiconáutica. Y si quieres apoyar este proyecto, hazte miembro del canal. Solo cuesta 9 pesos al mes o $0.50 y podrás cancelar la membresía cuando tú quieras. Si el video te gustó, dale like, comenta y comparte. Estaré eternamente agradecido contigo. En la descripción te dejaré las referencias que utilicé para desarrollar la biografía de Antonio Escotado. También te dejaré el link a todas mis redes sociales y a todas las comunidades que hemos abierto. Por mi parte, eso sería todo. Que tengas un buen viaje.